Lo que Jesús está diciendo aquí es, Señor, tú nos perdonas, pero nosotros también perdonamos. Pareciera ser que Jesús está haciendo un símil ahí en, nosotros perdonamos y por eso pedimos que tú también perdones. Aunque funciona al contrario, ¿verdad? Es Dios quien nos perdona y luego nosotros. Pero lo que Jesús está poniendo es, en primer término, la relación con Dios, en segundo término, la relación con los hombres. Así como el Padre perdona, nosotros también. ¿Por qué es importante el perdón? ¿Qué necesidad tiene este? Yo sé que a lo mejor tú dices, bueno, en mi casa a veces nos ofendemos, pero mira, déjame darte algunas estadísticas a nivel nacional e internacional sobre el asunto del perdón. Vamos con la siguiente, por favor. En el mundo, particularmente en México, la violencia familiar sigue siendo un gran problema, un significativo problema. Según la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, el 11.4% de las mujeres de 15 años o más reportaron haber sufrido violencia familiar. No debería pasar este asunto. O sea, agregado a el problema que hay de el acoso a las mujeres en las calles, la inseguridad que ha provocado tantas víctimas. Bueno, la mujer sí reporta que están siendo agredidas en el hogar. Pero fíjense el siguiente dato, tú puedes decir 11.4 no es alto, pero el 39.9, es decir, casi el 40% de las mujeres han enfrentado violencia con su pareja. De hecho, casi todos conocemos a alguna mujer que está viviendo con alguien que le está imponiendo una relación de carácter tóxico, una relación de dominio, de manipulación, y que esta mujer sigue pensando que tal vez su pareja va a cambiar y soporta todo tipo de violencias. O sea, casi el 40%. Luego, el 75% de los casos de violencia son ejercidos no por alguien ajeno, no por un delincuente que va por la calle, ¿sí?, sino por la propia pareja o expareja de la persona. Es decir, alguien con el que estaban viviendo, alguien con el que tenían una relación muy íntima. Casi un 50% de las víctimas han convivido con el agresor. ¿Checas el dato? Eso significa que hay muchas personas, incluso puede haber en esta congregación personas que de pequeñas o en algún momento de su vida fueron agredidas por alguien cercano a su familia. ¿Sí? Vamos con la que sigue es todavía más fuerte. Según la UNICEF, esta organización a nivel internacional, encargada del cuidado de los niños, hay aproximadamente 1.600 millones de niños. O sea, 1.600 millones de niños, estamos hablando de más del 10%, casi el 15% de la población del mundo, que son niños, ¿sí?, son sometidos a castigos violentos en el hogar. Tenemos hogares violentos, ¿sí? La violencia puede ser física, verbal, económica, psicológica o por negligencia. Esto nos da el dato siguiente: 1 de 4 niños, 1 de 4 hogares en el mundo vemos con violencia. El 25% de los hogares de este planeta, no de México, de este planeta, ejerce violencia. Estamos acostumbrados a la violencia, ¿sí? La violencia entonces se ha convertido en algo tan estandarizado que hay muchos casos que no se registran. Vamos con la siguiente, por favor. Si la familia entonces es un espacio frecuente de tensiones, debemos ponernos a considerar lo siguiente: la primera institución que Dios establece en la Biblia es la familia. Antes que hablar de la iglesia, Dios habló de la familia.
Y entonces, si observamos todo este panorama, podemos encontrar fácilmente que este proceso no es exclusivo de las personas como tal, es uno de los principales objetivos de Satanás. En su afán por destruir todo aquello que Dios ha creado, Satanás está creando también, está provocando condiciones de violencia en las familias con la intención de destruir la primera institución que Dios estableció en su palabra. Es fuerte el asunto, hermanos. No es un asunto que podamos dejar pasar, porque a veces lo naturalizamos. Sí, mi papá me pegaba, pero era un buen hombre. Mi madre nos educó a puro chanclazo, y qué bueno. Wow. O sea, no estoy hablando solamente de la percepción que alguien pueda tener de violencia. A lo mejor el niño puede decir, mi papá es bien violento, me quitó el celular porque yo me divertía mucho con él. No, aquí estamos hablando de cuestiones más graves en ese sentido. Entonces, cuidado, la institución familiar es uno de los objetivos importantes de Satanás en ese sentido. Destruye a la familia, destruyes pueblos completos. ¿Sí? Marcos, lo vimos la sesión anterior que di el mensaje. Marcos 3:25, regreso otra vez a aquello que Jesús señala y dice, si una familia está dividida contra sí misma, no se puede mantener en pie. Una pregunta que hemos hecho frecuentemente los que subimos a dar mensaje en este púlpito es, ¿dónde está tu familia? A lo mejor no pudo venir, o a lo mejor vive en otro lugar, pero si vive aquí, ¿dónde está tu familia? Frankie dio un dato interesante en la mañana. Son 18 familias registradas en esta congregación. 18. De las cuales solamente 3 cumplen con más del 80% de asistencias. 3. ¿Y las demás? Yo creo que ese es un dato en el que nos debemos poner a pensar. Porque el siguiente paso después de la familia es la congregación. Y es probable que lo que se ve aquí sea el reflejo de lo que está en casa. Es probable. Es decir, si no hay suficiente constancia, si no hay permanencia aquí, posiblemente en casa tampoco. No te queremos tener aquí sentado todos los domingos. Lo que queremos es que lo que aquí estás viviendo apliques allá. Pero mínimamente se vería en estas cuestiones de asistencia, ¿no? Posiblemente no sea el 80%, pero sí más del 50%. Posiblemente haya condiciones en las cuales no puedas estar presente, pero pues llegas cuando se puede, con tus hijos, con tu esposa. Algo está pasando en ese sentido. Hoy quiero centrarme no en la violencia, sino en lo que restaura la violencia. Y eso es el perdón. Vamos con la siguiente. ¿Sí? ¿Qué efectos provoca en una familia la falta de perdón? ¿Qué pasa cuando las violencias se van haciendo cotidianas y estas violencias no tenemos la suficiente humildad para reconocerlas en primer lugar y para pedir a Dios que las sane en segundo lugar? Genera tensiones emocionales, tristeza, ira, un estrés prolongado, distanciamiento, fracturas en las relaciones, rompimiento de la comunicación, enfriamiento del amor. Wow, hay personas que no quieren llegar a su casa, porque resulta que en su casa saben que se van a enfrentar o con la esposa, o con el esposo, o con los hijos. Y dice, prefiero no llegar y llegar ya de noche cuando se han dormido y que no me estén dando lata y me levanto temprano y vámonos otra vez. Y su casa se convierte en un dormitorio.
El resentimiento que esto provoca, ¿sí?, nos motiva a evitar a la otra persona, a desearle el mal, a buscar venganza contra ella, a no estar contento si le fue bien, a no premiarle si está logrando algo, ¿no? A buscar más bien la crítica. Mi hijo consiguió un trabajo, a ver cuánto va a durar, pues con ese carácter que tiene, no van a tardar en correrlo. En la escuela, quién sabe, pues ya no falta por reprobar materias, luego ni va. O sea, como que nos empezamos a fijar más en aquellos aspectos negativos de los integrantes de nuestra casa. Y entonces ese hogar donde vivimos, ese hogar donde habitamos, se convierte en campo de guerra. Qué terrible es que llegues a tu casa y tu casa sea un campo de guerra. Hay muchas formas de violencias, entre ellas ese distanciamiento, ese enfriamiento, entrar a la casa y que parezca congelador porque no se hablan. El resentimiento hace que la persona se sienta sola, se vuelva legalista, se vuelva irritable, temerosa y espiritualmente queda seca. Y entonces ya no somos esta fuente por la cual deben fluir ríos de agua viva, que es como el Señor nos ha prometido, ¿no? Nos convertimos en pozos secos, en los que nadie puede llegar y abrevar de nosotros, en los que el fruto del Espíritu Santo no se da, y el fruto es para que otro lo coma también, en los que la raíz se pudre, se seca, y entonces la rama ya no fructifica. En todo eso podemos convertirnos si dejamos que el resentimiento vaya creciendo. El resentimiento es como un hongo que va infectando a la planta, y lo puede hacer a veces de manera lenta pero constante. Los hongos no dejan de crecer nunca. Su única función vital de los hongos es esa: crecer, multiplicarse. Entonces, si tú no le pusiste a tiempo control, si no permitiste que Dios llegara y sanara ese hongo en tu familia, va a ir creciendo, creciendo, y con el paso de los años la amargura va a ir creciendo entre los hermanos, entre la pareja, entre los sobrinos. Y cada reunión familiar, si se da, va a ser en situaciones tales como velorios, bodas, ¿sí?, tal vez algún evento especial. Pero cada reunión familiar, en lugar de ser motivo de alegría, es: ay, ahí viene mi hermanito, ahí viene mi tía, mi cuñadita, cómo la quiero, cómo quiero a mi hermanito. Me explico, yo mismo he sido víctima de ese asunto, lo reconozco, y eso a mí me tiene triste. ¿Por qué? Porque he dejado que ese hongo esté creciendo. La falta de perdón provoca alejamiento de Dios. No es posible tener comunión con Dios si estamos en guerra con nuestros compañeros y compañeras de vida más cercanos. ¿Cómo voy a poder tener comunión con Dios si resulta que con quien vivo es mi principal enemigo? ¿Sí? Mira, en Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27, que vimos también en la sesión anterior que me tocó predicar, dice: enójense, pero no pequen. Pablo dice: te puedes enojar, pero no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Y el 27 es central, y es de donde estoy partiendo: no den lugar al diablo. ¿Y cuál es la intención de Satanás? Matar, robar, destruir. Matar, robar, destruir. ¿Qué es lo que crees que va a hacer con tu hogar? Ahora, si dejan que el sol se ponga sobre su enojo, si dejan que pasen muchos días y el enojo se vaya convirtiendo en resentimiento, en rencor, entonces están dando lugar al diablo. Y no creas que el diablo va a llegar a fortalecer tu familia, va a llegar a matar, robar, destruir tu hogar.
Vamos a cambiar entonces en este asunto. Si ya nos queda claro lo que la falta de perdón provoca en la familia, ve pensando, por favor. ¿Por qué no perdonas? ¿Por qué no pides perdón? Ve pensando en eso. Es muy importante que lo hagas, para que esto no se convierta en un mero dato estadístico. Esto tiene que calarte hondo en los huesos y decir, caray, ¿cómo está mi familia? ¿Qué estoy haciendo en mi casa? Vamos a ver entonces la otra parte, que es el perdón, desde la perspectiva bíblica. ¿Sí? Vamos con la que sigue, por favor. Fíjate, de acuerdo con la Biblia, no tiene una definición. No vas a encontrar en la Biblia una definición diciendo, el perdón es esto. No hay. Pero si tú lees la Biblia, la interpretas adecuadamente, vas a encontrar que las características del perdón son las que están apareciendo en pantalla. Libera de juicio la deuda. Fíjate, no solo libera de la deuda como tal, sino de juicio, quiere decir una sentencia. No se te declara culpable. ¿Por qué? Porque no llega hasta allá. Renuncia a la venganza. ¡Wow! Esa parte a mí me encanta. Renuncia a la venganza. ¿Qué dice Dios respecto a la venganza? Que es de Él. Dice, mía es la venganza. ¿Y por qué la venganza solo es de Él? Porque Él es el único que la puede aplicar de manera correcta. Cuando tú, padre o madre, cuando tú estás corrigiendo a un hijo, a una hija, ¿desquitas tu coraje o pones una sanción? ¿Le das una nalgada o lo golpeas? Fíjate lo que estoy diciendo. Yo no estoy a favor de esta política que dice, ni lo toques siquiera porque lo puedes causar graves traumas. No, a veces al niño es bueno darle una nalgadita. Ahora, si ya tiene 15 años y todavía necesita nalgadas, pues entonces las cosas no están funcionando muy bien, ¿sí? Pero la cuestión es, ¿lo nalgueas o lo golpeas? Con mucho pesar yo me di cuenta que en ocasiones a mis hijos los golpeaba. Cuando me di cuenta de eso, doblé rodilla delante del Señor y le dije, perdóname, Padre, porque en primer lugar te estoy ofendiendo a ti. Y me acerqué con mis hijos también y les dije, hijos, no fue correcto. Hace unos días hice una broma con Jimena que vi que la lastimó y mi corazón se dolió. Y se dolió porque queriendo hacer una broma, la ofendí. Me acerqué después llorando con ella y le dije, hija, perdóname. No, ¿por qué, papá? Perdóname, porque sé que lo que hice no fue correcto. Si yo no tuviera la revelación de Dios en este asunto, le hubiera dicho, ay, qué poco aguantas, Jimena, hombre, pues si nomás era una broma. Qué delicadita me saliste. No. Verdaderamente estaba siendo hiriente con mi hija. Eso es algo que tenemos que ver. Soltar la amargura que provoca la ofensa también es una de las consecuencias del perdón. Y entonces, que mi hija no se quede con la amargura de que la ofendí por una broma mal hecha. Que mi hija vea más bien a un papá que se acerca a pedir perdón. Un papá que reconoce que cometió el error. ¿Cuántas veces, papá, te acercas con tus hijos a reconocer cuando has cometido errores? Déjame decirte que es lo más sano que puedes hacer cuando has cometido el error. Cuando Dios te revela que lo has cometido, lo más sano que puedes hacer es decirle a tu hijo, la regué. Porque entonces está viendo en ti alguien que verdaderamente quiere cambiar. Es un bálsamo. ¿Qué cosa es un bálsamo? Ya hemos perdido un poquito esto por tanta medicina que hay antes, pero el bálsamo era una loción, un ungüento que se ponía para aliviar el dolor. Tú vas a la farmacia y buscas algo que te alivie porque tienes alguna contractura. El bálsamo refresca y dices,
Se está yendo el dolor, qué bueno. El perdón es un bálsamo. Cuando tú lo das, cuando tú lo otorgas, la otra persona se siente mejor. Y si lo estás haciendo con el bálsamo del Espíritu Santo, imagínate cuál va a ser el efecto. La Biblia señala con mucho énfasis que el perdón no solo debe creerse, sino que el perdón debe practicarse. Les decían los apóstoles a Jesús, ¿cuántas veces debemos perdonar? 7, porque 7 era el número de la perfección. Y Jesús les dijo, no 7, 70 veces 7. ¿Qué significa? Siempre. Yo entiendo cuando en algún momento con personas del trabajo tienes que poner un límite. Cuando tienes que decirle, hasta aquí, por favor. Bueno, recientemente yo tuve que poner un límite con una persona en mi trabajo y, bueno, pues ya va a haber cambios. Ni modo, tuvimos que hacer eso por sanidad del ambiente laboral. Sin embargo, con la familia, ¿qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Saben qué hacemos? Corremos a los hijos, ya sea de manera expresa o no expresa, ya sea que les digamos que se vayan o que ellos se van porque no aguantan la situación. Los corremos. Corremos a la esposa, nos separamos, nos divorciamos. Corremos a nuestros hermanos, a nuestros padres. Nos corremos a nosotros mismos, nos volvemos huraños, nos alejamos de todo. ¿Sí lo hacemos o no? Si Jesucristo dijo que perdonemos 70 veces 7, entonces, ¿el correrlo será la manera adecuada? En ningún momento. A pesar de todo lo que hacemos nosotros, a pesar de que todos los días estamos pecando, Jesús se acerca todo el tiempo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice. Todo el tiempo. Vamos con la que sigue. Ve, Efesios. ¿Sí estoy bien? No, sí. Entonces, por favor, repetí. Sí. Debe practicarse el perdón, ya lo había comentado. Vamos con la que sigue. ¿Sí? Ahora bien, debemos entender un poco más el asunto del perdón. Déjame salirme un poquito del tema para dejar en claro por qué tenemos que perdonar. ¿Sí? Mira, la relación que Dios establece con nosotros, el cristianismo que Jesús vino a establecer a este mundo, es un cristianismo, es una relación que va en 2 dimensiones, todo el tiempo son 2 dimensiones. Y es interesante porque ahí te estoy poniendo ejemplos concretos de estas 2 dimensiones. ¿Sí? Primer dimensión o primer ejemplo, los 10 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos hablan de la relación con Dios. A partir del 5.º mandamiento, que incluso dicen, y es el primer mandamiento con promesa, ¿qué dice? Honrarás a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien en la vida. Y de ahí en adelante los demás mandamientos son relaciones hombre a hombre. ¿Sí? O sea, primero es Dios con nosotros y después es nosotros con nosotros mismos. Lo puedes ver en las bienaventuranzas. Las primeras 4 hablan otra vez Dios con el hombre. Las siguientes 4 entre nosotros. La oración del Padre Nuestro comienza exactamente igual. Los primeros versículos, nuestra relación con Dios. Los siguientes versículos, del cual acabamos de leer uno, perdona nuestras ofensas. Primero, como también nosotros perdonamos. ¿Sí? Finalmente, cuando Jesús es cuestionado sobre los mandamientos importantes de la ley, otra vez señala 2, amarás a Dios y a tu prójimo. ¿Qué te estoy queriendo dar a entender con esto? La manera en la que Dios trabaja con nosotros es la manera en la que Él pide que trabajemos con los demás. Ok, y si Dios te ha perdonado a ti, ¿qué sigue?
Tienes que perdonar a los otros. Esto es claro y lo vuelvo a repetir. Si Dios te ha perdonado a ti, si Dios me ha perdonado a mí, lo que sigue como consecuencia es que yo tengo que perdonar a los otros. Esto es muchas veces pesado porque nos han enseñado a no perdonar. Nos han enseñado a buscar el castigo. Bajo un argumento de búsqueda de la justicia, que no está mal, nos hemos ido hasta el otro extremo. Y muchas veces buscamos la más mínima cuestión que no nos guste para declararla como una ofensa, declararnos ofendidos y a partir de ahí buscar el castigo. Y no querer perdonar. Así de simple, no querer perdonar. Vamos con la que sigue, por favor. Fíjate bien, la capacidad de perdonar entonces es una consecuencia de la obra de Dios en aquellos que se rinden a Él. Si alguien se dice que es hijo de Dios, y no está dispuesto a perdonar, y no ha perdonado a quienes le ofenden, habrá que pensar si su relación es profunda con el Señor. Quiere decir que todavía hay una raíz de amargura. El perdón de Dios hacia nosotros, por eso lo pongo subrayado, el que Él hace entre nosotros, lo tenemos que hacer entre nosotros. O sea, viene de Él hacia mí y ahora de mí hacia los demás. Así es como funciona. No funciona de otra manera. Una de las grandes necesidades que todo ser humano tiene es la de recibir perdón. Hay personas que saben que te han ofendido y que tal vez por orgullo, pena, sentimiento de culpa, no se acercan a pedir perdón. Judas traicionó a Jesús. Se dio cuenta de que lo traicionó. Y en lugar de acercarse ante Dios y pedir perdón, su sentimiento de culpa lo lleva a quitarse la vida. Hay parientes, hay hijos, hay hermanos, esposas, esposos que están deseando recibir tu perdón y que sería un bálsamo para su dolor si tú lo haces. Una de las grandes necesidades entonces muchas veces no queda cubierta porque nosotros no lo permitimos. No es un problema de Dios, es un problema de nosotros, porque Él ya nos puso la muestra. Vamos con la que sigue. Ve Colosenses 3:13 y tiene que ver, creo que lo leíste, Jesse. O sea, ve, Dios mostrando su voluntad en esta congregación. Dice, sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene queja contra otro, perdónense. No está diciendo piénsalo, no está diciendo si esa persona lo merece. Perdónense de la manera que Cristo los perdonó. Yo lo que te puedo decir es, no permitas que esa raíz de amargura siga creciendo dentro de ti. No permitas que ese hongo siga invadiendo tu ser. Perdona. Libéralo. Libérate. Lo mejor que puedes hacer. Vamos con la que sigue. Nuestro perdón hacia los demás es una clara muestra de que entendemos que Dios nos ha perdonado. La Escritura nos deja claro que no somos superiores a los demás. Nos ordena extender la gracia que hemos recibido. El perdón es una gracia. Si yo doy perdón, doy de gracia lo que recibí de gracia.
Hemos hablado en otros momentos aquí de la gracia. La gracia no es porque se merece, la gracia es porque se otorga. Romanos capítulo 14, versículo 13. Revisa por favor. Romanos capítulo 14, versículo 13. Pablo exhorta. Y yo me encantaría que escuches esa exhortación como si fuera ahorita para ti, para mí. Dice, no sigan juzgándose unos a otros. Repito, no sigan juzgando, no sigas juzgando. Ya no hagas eso. Eso solo te está generando más dolor. Puedes tener toda la razón. Puede ser que la persona te hizo lo suficiente como para no volverle a hablar en la vida. Pero ya no sigas juzgando. Más bien propónganse no poner tropiezo al hermano, ni hacerlo caer. No te conviertas en piedra de tropiezo para aquellas personas que están en tu familia. No lo hagas. Yo he sido piedra de tropiezo y le pido perdón a mi Señor. No estoy distinto de ustedes. También me doy cuenta de eso. También la palabra redarguye en mi corazón. Pero lo que Dios me muestra es que no tiene caso vivir un cristianismo en el cual yo voy guardando rencores. Dios no me llamó a eso. Dios me llamó a vivir en libertad. Y si no puedo llevarme bien con alguien porque chocamos, por lo menos debo buscar la paz, porque a la paz nos ha llamado el Señor. Pero la paz implica perdón. No puedo vivir con alguien en paz si no lo he perdonado, si no me ha perdonado. No perdonar, entonces, vamos con la que sigue, Mafer. No perdonar es un indicador de un corazón rebelde. Cada vez que tú dices, no voy a perdonar a alguien, estás en rebeldía delante del Señor. Porque el propio Jesús, recibiendo tanta ofensa de nosotros, nos perdonó. Un corazón sumido en la amargura, en el resentimiento, un corazón que no puede sanar y por lo tanto no puede crecer y por lo tanto no puede ser de bendición para otros. No. Quien no perdona desafía a Dios mismo. Deja de pelear con Dios. Deja de pelear con aquella persona que te ofendió. Deja de hacerlo. No sé tú, pero a veces a mí me pasa. Voy caminando y voy peleándome mentalmente con alguna persona con la que he tenido conflictos. Y hasta voy imaginando la discusión y voy imaginando las cosas que le voy a contestar y todo. ¿Sabes qué me ha ocurrido en ese sentido? Que últimamente Dios me ha hecho claridad de decir, oye Javier, ¿en qué estás pensando? Y lo que tengo que decirme a mí mismo es, a ver, ya, deja de pelearte con él. Tú dirás, ¿te estás peleando? Sí, me estoy peleando con esa persona. En mi corazón me estoy peleando con esa persona. Ya estoy pecando. Deja de pelearte con él o con ella. Fíjate en mí. Concentra tus pensamientos en otras cosas que hagan bien a tu corazón. Pero si yo me concentro en esos pensamientos, voy permitiendo que el hongo de la amargura siga creciendo dentro de mí. Y créanme, la amargura es difícil de quitar. Lo único que puede quitar a la amargura es el perdón divino. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Porque la amargura ha sido una de las principales herramientas utilizadas por Satanás. Ve en el Génesis, no quiero tardarme ahí, pero ¿qué ocurrió cuando Caín se dio cuenta de que Dios
le pareció mejor el sacrificio puesto por Abel. Dice que su corazón se llenó de resentimiento, la amargura, y lo lleva a asesinar a su hermano. Cuando tú estás peleando con alguien, dice el propio Jesús, lo estás matando. Lo dice de otra manera, dice, cuando tú le dices necio, es como si lo estuvieras matando. ¿Y qué? ¿A poco cuando te peleas con alguien no le dices necio? Entonces, cuidado. El pecado empieza aquí y termina en los actos, pero empieza aquí, empieza acá. No llenes tu corazón de amargura. No permitas que crezca eso. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuáles son las características entonces de alguien que perdona? ¿Sí? ¿Cómo está? Es como para poder entender muy bien, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo tener? Fíjate, las características. 1, no desea venganza. ¡Wow! Ya desde ahí es todo un cambio. No desear venganza en contra del que te hizo daño es un profundo cambio en tu naturaleza, porque mi propia naturaleza me exige venganza. Si no es por la transformación del Espíritu Santo, no va a ocurrir eso. O sea, poder decir, Dios te bendiga a alguien que te hizo daño, no solamente de labios para afuera, sino de corazón, implica una transformación profunda en tu corazón. No volver a mencionar el dolor de la ofensa. Hay una parte, me parece que es en Jeremías, donde dice que Dios va a reconciliarse con su pueblo y va a echar hasta el mar sus pecados y jamás los va a volver a mencionar. Eso lo dice Dios. Entonces igual con nosotros. Pero ¿qué pasa cuando tú dices que has perdonado a alguien, pero cada que se presenta la ocasión vuelves a recuperar el dolor de la ofensa y decir lo malo que hizo? Uy, si supieras cómo era. Uy, si supieras lo que me hizo. Entonces la amargura está en nuestro corazón. No la hemos desterrado. No hemos permitido que el Espíritu Santo inunde nuestro corazón y entonces dejemos esa amargura a un lado. Quiere decir que ahí está todavía. Cuando eso ocurre, dobla rodilla y dile, Señor, quítame esto, por favor, Padre. No quiero vivir con esto. Y entonces cuando yo voy caminando y Dios me hace ver que me voy peleando con alguien, lo primero que hago es pedirle perdón al Señor. Y Señor, ayúdame a pensar en otras cosas. Porque en lo que estoy pensando me está haciendo daño. Está dispuesto a bendecir. ¿Qué dice Jesús? Lo vamos a leer un poquito más adelante. Si alguien te ofende, hazle el bien, paga el mal con el bien. Otra vez, ¿por qué pagar el mal con el bien? Porque Él hizo lo mismo. Se acaba de mostrar una serie de pasajes donde es primero la relación entre Dios y nosotros. Bueno, Él hizo eso. Él pagó el bien por el mal que nosotros hicimos. ¿Sí? Nosotros ahora vamos a pagar a otros el mal que nos hicieron con el bien que podemos hacerle. Lo mismo. Toma la decisión y la iniciativa para buscar la reconciliación. No esperes que esa persona se acerque a ti. Lo más probable es que no va a ocurrir. Acércate. Particularmente si es de tu familia. Particularmente si es aquella persona con la que vives. Esa persona que amas. No esperes. Tampoco dejes que las cosas pasen. ¡Ay, se le va a olvidar! Se hace costra. No se trata de llevar costras en la vida. Se trata de ser restaurados en la vida. Dios no nos llamó a andar llenos de costras. Dios nos llamó a la restauración completa. Sé diligente en buscar la paz. Diligente significa no esperes a que llegue la noche. A veces no se puede porque no está cercana a la persona o porque está ocupada. Sé diligentes, busca el momento oportuno para poder llegar y hacer las paces con esa persona. Y ejerce el perdón tantas veces como sea necesario, hasta que te canse y le sigues. Porque es el Espíritu Santo el que está trabajando en ti. Quiero
Ya vamos acercándonos al final. Vamos a leer 3 pasajes. En realidad son 2, los separé en partes. Por favor, búscalos, te doy tu tiempo ahí. Pero, mira, medita mucho en lo que dicen. En el primer pasaje es Mateo, hablando en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículos 17 al 21. Fíjate lo que dice Pablo: no pagues a nadie mal por mal, lo acabamos de ver. Antes bien, procura hacer lo bueno a los ojos de todo el mundo. Si es posible, en cuanto a ti dependa, vive en paz con esa persona. Digo, si esa persona es muy complicada, busca una sana distancia. Y si no, sé tolerante, sé paciente. Digo, es cierto, también a veces entre nuestros parientes hay personas muy difíciles de tratar. Habemos personas muy difíciles de tratar. Bueno, busquemos estar en paz con esas personas. Estar en paz significa no ofenderme por lo que hace, no sentirme ofendido, a pesar de que lo haga, a pesar de que cometa acciones que sean groseras o ofensivas, no sentirme, no tomarlas, no quedarme con ellas. No busques vengarte, pero mira cómo lo dice con ternura: no busquen vengarse, amados míos. O sea, Pablo no está regañando, está exhortando, está derramando su corazón ahí. Mejor dejen que actúe la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré. Es decir, si te hizo algo que verdaderamente está mal, deja que Dios haga las cosas. Eso no significa que si alguien hizo algo que es jurídicamente mal, no denuncies delitos graves. Pero deja que la justicia siga su curso. A veces hay quien ha ofendido, hay quien ha agredido a gente de nuestra familia de maneras muy duras. Y uno quisiera ir y hasta matar a esas personas. No está en nosotros. No pagues mal por mal. ¿Habrá necesidad tal vez de alguna cuestión legal? Que se haga. Pero tú no pagues mal por mal. No estés deseando que esa persona muera. Porque el primero que debería morir soy yo. Y es por la misericordia de Dios que aquí estoy hablando frente a ustedes. Por lo tanto, si tu enemigo tiene hambre, déjame ponerlo en otro contexto. Si tu pariente, si tu esposa, si tu hijo tiene hambre, si estás peleado con él, si te ha hecho la vida difícil, dale de comer. Si tienes sed, dale de beber. Si así lo haces, haremos que esa persona se avergüence de su conducta, porque entre más grosero seas tú, más motivo les das para decir: ya ves. Muchas veces yo he tenido ese error. He respondido grosería con grosería. ¿Y sabes qué ocurre? Que justifico que se sigan portando mal conmigo. Ya ves, pues es que es bien grosero. Es bien interesante porque miran mi grosería, pero no miran la otra, ¿verdad? Pero pues es bien grosero. Sí, está bien, deja de hacerlo, pues. O sea, ¿cómo voy a cambiar ese círculo vicioso? Voy a dejar de hacerlo. No es fácil. No te estoy diciendo que es fácil. No te estoy diciendo que tiene que depender nada más de que, hoy voy a cambiar. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con la transformación del Espíritu Santo en tu vida. Si no es por el Espíritu Santo, no vas a cambiar. Vas a simular un ratito, pero nada más. Si así lo hacemos, haremos que esa persona se avergüence de su conducta, dice Pablo. No permitamos que nos venza el mal. ¿Checas? Tu lucha no es con esa persona, tu lucha es contra el mal. Es mejor vencer al mal con el bien. Justo lo que hizo
nuestro Señor venció al mal con el bien. Ahora, si las palabras de Pablo no son suficientemente fuertes, me encanta la carita de Pablo, está poniendo cara que está pesado, dice. Si las palabras de Pablo no son suficientemente fuertes, checa lo que dice Jesús. Capítulo 5 del Evangelio de Mateo, versículos 38 al 48. Dice, ustedes han oído que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. ¿Que no lo aplicamos nosotros? Así como me hiciste, así te voy a pagar. Pero yo les digo, dice Jesús, no resistan al que es malo, sino que a cualquiera que hiera su mejilla derecha, pónganle la izquierda. Al que quiera provocar pleito para quitarles algo, déjenselo. Híjole, está canijo el asunto. ¿Te quiere quitar la túnica? Te la quitas y se la das. ¿Eso quieres? Ahí está. Yo no sé si soy suficientemente bueno, si Dios me ha transformado de manera adecuada para hacer eso. Pero eso lo está diciendo Jesús. El Rey de Reyes, Señor de Señores. Mi Salvador está diciendo eso. Y a cualquiera que te obliga a llevar la carga por 1 milla, ve con él 2. Si pensó que te estaba explotando, trabájale más. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. Y si no te lo paga y te vuelve a pedir prestado, vuélveselo a dar. Por favor, quiero dejar en claro, no es el consejo de Javier Méndez. Porque Javier Méndez no tiene tanta bondad. Es Jesús el que está diciendo eso. Y esa cuestión a mí me deja impresionado. Porque Jesús está hablándome a mí, le estaba hablando ahí a sus discípulos. No está diciendo, vean todo lo que yo hago. Les está diciendo, si hacen esto, respondan de esta manera. Dice, ustedes han oído, sigue continuando, que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Hacemos eso, ¿verdad? Qué fácil es amar al hijo bueno y qué fácil es separar al hijo malo. Qué fácil es querer al pariente que nos cae bien y qué fácil es tratar mal al pariente que nos cae mal. Se lo merece además, ¿no? Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen. O sea, Jesús dice, yo les digo exactamente lo contrario. A aquellos que les hacen mal, es aquellos a los que más atención les van a poner. Wow, la vara está muy alta. Muy, muy, muy alta. Si no es por la obra del Espíritu Santo, no podemos, hermanos. No es por tus fuerzas. Dice, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir el sol. Checa, Dios hace salir el sol sobre los buenos y sobre los malos, hace llover sobre los justos y los injustos. Lleva alimento, lleva todo tipo de protecciones, lleva suministros a los buenos y a los malos. Porque si ustedes aman solamente a quienes también los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿Acaso no hacen lo mismo los cobradores de impuestos? Y cuando él habla de los cobradores de impuestos, por favor no estés pensando en los que trabajan en la Secretaría de Hacienda el día de hoy. Los cobradores de impuestos en el tiempo romano eran considerados como los peores pecadores del mundo, porque los judíos pensaban que pagar impuestos a los romanos era algo blasfemo. Entonces cuando Jesús está diciendo, ¿acaso no hacen lo mismo estos? Es decir, déjame ponerlo en perspectiva. ¿Acaso los criminales no hacen lo mismo? ¿Acaso los criminales no cuidan por su propia familia? ¿Dónde está la diferencia? Si ustedes saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más?
¿Acaso hacen lo mismo los paganos? Sí. Por tanto, sean ustedes, no dice sean buenos, sean perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Dios nos llama a la santidad. Lo hemos dicho en muchas ocasiones aquí en este púlpito. Lo hemos dicho los tres que hemos subido aquí. Lo decía nuestro pastor Ramón antes también. Dios busca en nosotros la santidad. Pero esa santidad no se va a lograr si nosotros no permitimos que el Espíritu Santo nos vaya transformando. En otras cuestiones, si nosotros no perdonamos, no vamos camino a la santidad. Vamos a concluir. Primera conclusión. El perdón es un acto de gracia. Parte de saber que la persona perdonada no merece el perdón. Es cierto, quien te ofendió, quien te lastimó, no merece el perdón. Eso es claro. Aquí no se trata de decir que esa persona es una cucaracha. Lo es. No merece el perdón. El perdón nos llega por el otorgamiento de Dios. Si Dios otorgó el perdón, pide que hagamos lo mismo. Segunda conclusión. El perdón es un acto voluntario. Es un acto que tú tienes que tomar de manera voluntaria. Sí, sí es una obligación del Señor, pero en tu corazón, en tu mente, debe haber el cambio de actitud. Es un acto de... ¿Se oye mal esto? Ok. Debe ser un acto de obediencia de alguien que decide condonar la deuda. Condonar la deuda significa no te voy a cobrar solamente una parte de, te voy a perdonar todo. El perdón es un regalo de Dios para nosotros. Es un regalo. Dios nos ha regalado el perdón, ahora regálale tú el perdón a esa persona, a ese familiar. El perdón que otorgamos a quienes nos ofenden entonces es un regalo de nosotros hacia ellos. Y ese regalo implica, entre otras cosas, que hay un cambio profundo en tu corazón y que lo que tienes ahora hacia esa persona que te ofendió no es rencor, es amor. Ve la transformación profunda que esto trae. Así como Dios nos perdona por su gracia y por su misericordia a nosotros que no merecíamos el perdón, también nosotros debemos perdonar. También tenemos que ser misericordiosos con aquellos que nos ofenden. ¿Puedes poner música, Mafer? Quiero terminar con 2 preguntas. Anótalas, por favor. Llévalas en tu corazón. La siguiente, por favor, Mafer. 2 preguntas. Pero quiero que reflexiones de una manera honesta, serena, comprometida. Primera pregunta: ¿alguien de mi familia me ha ofendido y no lo he perdonado? Puede ocurrir. Es muy probable que tengas a alguien muy cercano y que verdaderamente lastimó tu corazón y que no se ha acercado, que ha dejado pasar el tiempo y que ese dolor se ha convertido en una llaga y después en una costra, y esa costra impide que puedas tener una relación plena con esa persona. ¿Alguien te ha ofendido? No lo has perdonado. No has permitido que el bálsamo del perdón te libere a ti y a esa persona. A él lo liberas de la culpa y a ti te liberas del dolor. Has permitido que ese dolor siga creciendo en tu corazón.
Segunda pregunta, ¿tú has ofendido a alguien? A lo mejor ni te has dado cuenta. A lo mejor hiciste cosas que tú pensabas que eran normales, que no eran tan importantes, y que sin la revelación de Dios, lo que está ocurriendo es que no vas a buscar ir y pedir perdón a esa persona. A lo mejor tú piensas que tú no tienes culpa de nada, y que el alejamiento de esa persona de tu familia se debe más a él o a ella que a ti. Pide a Dios que abra tu entendimiento y que puedas mirar lo que tú estuviste haciendo que le fue dañando, y que le fue dañando al grado de alejarse de ti, de preferir no estar contigo. ¿Qué hiciste? Estas dos preguntas te quiero pedir que las pongas en oración, en la intimidad de tu casa. Levántate tú solo, tú sola, busca un espacio en donde Dios te revele esto. No cometas el error. Hay dos errores que te pido que no cometas. El primer error, no te dejes llevar por la emoción y empieces a pedir perdón sola de manera emocional, porque ¿sabes qué va a ocurrir? La otra persona no te lo va a creer. Se va a dar cuenta de que no eres honesto, no eres honesta, y va a ser peor. Y entonces tú vas a decir, ¿de qué sirvió que le hiciera caso a Javier si fui y hablé con mi esposa y me mandó por un tubo y dijo que mejor ni lo hubiera hablado? No cometas ese error. ¿Sí? Para poder llegar de rodillas delante del Señor, primero debes estar. Busca el momento oportuno, pero antes de ir directamente con esa persona a pedirle perdón o a perdonarla, de rodillas delante de Dios. Mira, Nehemías estuvo orando y ayunando 3 meses antes de ir a decirle al rey, quiero ir a reconstruir la ciudad de Jerusalén. La reina Esther, ante la urgencia, tenía que hablar con el rey porque peligraba el pueblo judío, y la reina Esther le dijo a las chicas que la atendían, vamos a estar en ayuno y oración 3 días antes de acercarme con el rey y decirle qué está pasando. Entonces, por favor, ponlo en oración delante del Señor. Dobla rodilla, no una, las veces que sean necesarias, hasta que Dios ponga en tu corazón, primero, la revelación de lo que debes hacer, y segundo, la señal del momento adecuado. Y entonces yo te puedo decir que vas con la unción del Señor. Y va a funcionar. Porque es plan de Dios, no es plan tuyo. Porque es mandato del Señor. Y todo lo que el Señor pone como mandato, también el Señor provee lo necesario para que sea cumplido. Segundo error que no quiero que cometas, no dejes pasar demasiado tiempo. Sí te pedí que te des tiempo, pero no digas, bueno, ya pasaron 2 años y yo creo que ya es tiempo de hablar. No, tampoco. No dejes pasar demasiado tiempo, porque lo que va a ocurrir, como ya lo he mostrado en este mensaje, es que el hongo del resentimiento va a seguir creciendo, y va a llegar un momento en que esa raíz va a estar seca. Y cuando tú quieras restaurar esa relación con alguien de tu familia, ya no va a haber retorno. No dejes que eso pase. Antes de que eso ocurra, ponte a cuentas con el Señor en primer lugar, y ponte a cuentas con esa persona, con ese ser querido, porque es tu familia, por Dios. Es tu familia. No estoy hablando de alguien ajeno, que funciona también con alguien ajeno, pero en primer lugar con tu familia, donde está tu templo, donde están viviendo las mayores tensiones, donde Satanás quiere destruir, donde Satanás quiere hacer más daño. No dejes que pase demasiado tiempo con esto. Permite que Dios muestre lo que debes hacer y el momento en que lo debes hacer.
De corazón te lo digo. No esperes mucho. Lo que sí tienes que hacer inmediatamente es darte el momento de acercarte con Dios, hablar con Él y que te revele esto, para que entonces el bálsamo del perdón, la gracia del perdón, la restauración del perdón funcione. Cierra tus ojos. Padre, espero honestamente que este mensaje sea de bendición para todos los que estamos aquí. Perdónanos, Padre, por ser orgullosos. Perdónanos, Señor, por querer resolver las cosas a nuestro modo. Perdónanos, Padre, por no tener un corazón contrito y humillado delante de ti para aceptar, perdonar a quienes nos han ofendido. Restaura nuestros corazones, Señor. Danos, por favor, el suficiente crecimiento para perdonar, la suficiente madurez. No permitas que el hongo del resentimiento crezca, que anide en nuestros corazones. No permitas que seque nuestra raíz espiritual, Señor. Todo lo contrario. Que el bálsamo de tu perdón, que el agua viva de tu Santo Espíritu nos restaure y nosotros podamos llevar esta restauración a los integrantes de nuestra familia. Bendice a nuestras familias, restaura a nuestras familias. Que seamos baluarte firme en la defensa de tu fe. Que seamos como la vid pegada al pámpano y demos el fruto del cual todos puedan tomar y comer. En tu santo nombre, Señor, por la unción de tu Espíritu Santo, por la limpieza de la sangre de tu Hijo amado, restáuranos, Padre. Perdónanos y permítenos perdonar a los que nos ofenden. Amén. Que la bendición de Dios sea sobre ustedes.